8:45 ya en la fase de las entrevistas y el análisis para este martes 4 de octubre del 2022. Desde hace varios días hemos estado los guatemaltecos presenciando un alza en el tipo de cambio. Hoy llegó el tipo de cambio a la venta a 8.10. Algunos bancos lo cotizaban a 8.12, dos por lo menos a 8.15. Y pues bueno, a la compra se ha mantenido o ha llegado a 9.77, 9.78 por, 7.97, 7.78, corrijo, por $1. Esto a la compra. A la venta sí está ya pasada la barrera de los 8 quetzales. Vamos a hablar de este fenómeno que está ocurriendo en el país con el tipo de cambio para entender, porque hay ya un comunicado de la Cámara de Comercio de Guatemala en cuanto al rechazo de este que ha denominado un tipo de cambio injustificado. ¿Pero por qué? De eso vamos a hablar esta noche. Antes saludamos a María Inés Rivera, como todos los martes. ¿Cómo te va? Bien, Mario, qué gusto estar aquí contigo en las 8:45. Sin duda alguna hablando de un tema pues relevante, ¿no? Sobre todo pues en materia económica, muchos cambios que están pasando en la economía a nivel mundial. Sin duda alguna habrá que analizar con los expertos si esto se debe realmente, es un cambio injustificado o hay algo detrás que lo respalda, ¿no? Por supuesto es que la Cámara de Comercio de Guatemala emitió un comunicado de prensa en el que resalta su rechazo al aumento injustificado, así lo han calificado, en el tipo de cambio del dólar frente al quetzal. Según la entidad, el argumento por parte de las autoridades bancarias de que esto se debe a un hecho estacional debido a las importaciones que se hacen ya a esta fecha para prepararse los diferentes comercios para las ventas de fin de año, están pues incidiendo en el tipo de cambio. Sin embargo, la Cámara de Comercio dice que esto no tiene sustento. Vamos a hablar esta noche con dos invitados, con el licenciado Javier Núñez, presidente del Consejo Consultivo del Instituto para la Competitividad Económica, y el licenciado Guillermo Díaz, economista, investigador del Departamento de Ciencias Económicas de la Universidad Rafael Andívar. A los dos, muy buenas noches. Bienvenidos acá a las 8:45. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a ambos, qué gusto tenerlos aquí con nosotros. Licenciado Núñez, para arrancar con usted, bueno, ya hablábamos ahorita en la introducción un poco respecto a este comunicado de la Cámara de Comercio que habla respecto a que es injustificado este cambio en el tipo de cambio, vale la redundancia, digamos. ¿Cuál es su primer análisis en torno a este cambio y ajuste que se está haciendo pues en la economía guatemalteca? Bueno, la Cámara está atribuyendo a un presunto movimiento de parte del Banco Central de retiro de dólares de circulación. Y lo que señala la Cámara es que este manejo de parte de la autoridad es lo que está ocasionando cierta escasez de dólares y está generando una elevación del tipo de cambio. La verdad es que estamos viviendo tiempos convulsos no solamente en Guatemala, sino a nivel internacional. Y buena parte de las monedas vienen depreciándose respecto al dólar. Entonces, el movimiento que se está presentando Guatemala puede tener muchas explicaciones y no solamente deberse al presunto movimiento de parte del Banco Central, quien a su vez tendrá que emitir algún tipo de comunicado explicando los movimientos que ha realizado recientemente, ¿no? Estamos hablando aproximadamente de un 4% de movimiento en las últimas semanas, lo cual es un movimiento significativo, pero tampoco representa un cambio radical. Yo no veo una señal de que Guatemala esté abandonando el sistema que ha permitido la flotación del tipo de cambio en los últimos años. Y yo creo que hay diversos factores que podrían explicar este fenómeno. No estoy seguro que sea definitivo, probablemente sea algún fenómeno meramente temporal. Yo creo que hay que esperar algunas semanas para ver cómo se acomoda esta situación. Ahora, licenciado Guillermo Díaz, digamos, la justificación, tal y como lo dice el comunicado de la Cámara de Comercio, la justificación de las autoridades de la banca central es que estamos ante un fenómeno estacional. ¿Qué quiere decir esto? Que pues bueno, como hay una gran demanda de dólares para las importaciones, pues fuera de Guatemala las compras se hacen y las importaciones se hacen en dólar, pues hay una gran demanda para traer los productos que se van a vender ya en el último trimestre, sobre todo antes de las fiestas de fin de año. La Cámara de Comercio dice que no,
que esa no es una razón justificable. ¿Cómo ve usted esa teoría, esa tesis? Muy buenas noches, gracias por la invitación para compartir con los televidentes sobre estos temas económicos. Yo estuve viendo los datos oficiales que están publicados por el Banco Central. Lamentablemente no están tan disponibles al día de ayer como uno quisiera. Y lo que yo vi en las cifras, y ahí voy a tratar de hacer un poco como el investigador, ¿no? Lo que dice la evidencia, es que el movimiento del alza del tipo de cambio, pues hasta el mes de agosto estaba todo normal. De hecho, el mes de agosto la balanza cambiaria que registra los ingresos y las salidas de dólares era bastante positiva, con más de 800 millones, alrededor de 850 millones de saldo positivo. Más o menos alrededor del 6-7 de septiembre empieza a darse un alza paulatina que se va acelerando en los días posteriores del tipo de cambio. Y los datos hasta el 22 de septiembre que están disponibles, lo que evidencian es que hay un desbalance bastante fuerte en el área comercial. La demanda de dólares para importaciones es mucho mayor que la oferta de dólares por exportaciones. Y para verlo en términos concretos, en cifras, en la última semana disponible, solo en esa semana del 16 al 22 de septiembre, los guatemaltecos demandaron para importaciones alrededor de 600 millones de dólares y las exportaciones fueron alrededor de 375. Desde luego hay un ingreso de remesas que va tratando de compensar esa brecha, pero el saldo en general fue negativo en casi 175 millones de dólares en esa semana en particular. Aún así, la balanza cambiaria durante todo el año sigue teniendo un saldo bastante positivo, es decir, hay más dólares en el mercado de los que quisieran los guatemaltecos para hacer sus importaciones. No estoy tan seguro si el argumento que menciona la gremial de comerciantes es válido o no, porque adicional tengo que decir que las reservas internacionales, lejos de aumentar, bajaron en la última semana de datos disponibles del mes de septiembre, bajaron alrededor de 200 millones. Entonces lo que me está diciendo los indicadores puros, ahí como hace el médico cuando lo examina uno y ve que tiene fiebre o arritmia o un poco de presión alta, pues le dice a uno que está bien o que está mal. Yo lo que veo de esos indicadores es que no hay una evidencia palpable de que sea un movimiento especulativo. Más bien yo creo que lo que ha sucedido en nuestro mercado es precisamente eso, que no estamos acostumbrados a lidiar con un mercado. Nos hemos acostumbrado demasiado a la estabilidad, tenemos unas expectativas estacionarias y como bien dice el licenciado Núñez, cuando se da un movimiento como estos, que apenas es un 4% de aumento, pues sentimos que es un terremoto o un tsunami que se nos viene encima en estos términos económicos, cuando la verdad es que los mercados son así. Suben, bajan según cómo sea la oferta y la demanda, y en este momento pues la demanda es mayor que la oferta. En consecuencia, pues el mecanismo de ajuste se activa, que es el precio, pero prontamente podría ser a la inversa. Recordemos que las remesas en el mes de diciembre pues se incrementan mucho más y podría ser que tengamos una abundante oferta de dólares que corrija ese movimiento, si no es que se corrige mucho antes, en las próximas semanas, como bien mencionaba el licenciado Núñez. Es posible que eso se dé, tendremos que esperar, como les digo, no tenemos datos de qué es lo que está pasando en esta primera semana de octubre, pero los datos disponibles, eso es lo que nos están evidenciando, que hay un desequilibrio a favor de la demanda y no de la oferta. Ese sería lo que yo entendería del alza. Licenciado Núñez, y hablando un poco, ya usted lo adelantaba en su intervención anterior y ya pues el licenciado Díaz también profundizaba un poco más al respecto, digamos, ¿qué factores, para que la audiencia también entienda, pueden estar influyendo en este tipo de cambio, verdad, dejando de un lado lo que atribuye pues el comunicado, y qué tanto pues podrían impactar, por ejemplo, efectos estacionarios en dicho tipo de cambio también? Claro, María Inés. Yo creo que el profesor Díaz ha hecho una exposición muy clara acerca de los movimientos monetarios que han ocurrido recientemente. Entonces, lo que él ha señalado es que pues no hay una congruencia entre el planteamiento del comunicado de la Cámara Patronal respecto de los movimientos que efectivamente han ocurrido. Estos movimientos reflejan distintas variables, ¿no? Uno puede ser efectivamente el incremento de las compras por razones estacionales,
pero también pudiera estar reflejando algún tipo de movimiento a nivel económico, algún incremento de demanda de parte del sector productivo que esté generando una mayor importación. Recordemos que venimos de un par de años muy complicados en materia logística y en materia de abastecimiento de mercancías a nivel internacional. Y en ocasiones pareciera que la economía internacional retoma su ritmo, pero de nuevo ocurren cosas que vienen a frenar la dinámica de los mercados. Entonces vamos a estar viviendo durante varios meses más, creo yo, unos episodios de arranque y freno en sectores económicos que pueden estar generando este tipo de desbalances e impactos internos, ¿no? La demanda interna es un elemento que puede explicar estos desbalances, y también la demanda del exterior. Si efectivamente hubiera un freno de las compras de los productos que Guatemala exporta, eso reduciría los saldos, e incluso podría en algún momento dado generar saldos negativos mayores a los que se tuvieran. También las remesas, que pueden tener alguna variabilidad, pueden afectar en este saldo. Finalmente, de lo que se está hablando es de un saldo, y el saldo se compone de movimientos positivos y negativos, y puede haber muchos elementos que pueden tener que ver con ello, de tal forma que la explicación unidireccional, en el sentido de que pudieran ser movimientos de parte del Banco Central, no parece una explicación plausible. Pareciera que más bien hay que examinar cuáles están siendo los movimientos a nivel de los sectores económicos que son más importantes en la economía guatemalteca. Ahora bien, licenciado Díaz, digamos, en otras ocasiones cuando hemos visto esta alza en el tipo de cambio, rápidamente, a los pocos días, el Banco de Guatemala sale a inyectar, a comprar dólares. ¿Por qué esto no se ha visto en estos días? Sí, claro, si recuerdo bien, hay una regla de activación que está determinada con un parámetro ahí de un porcentaje de lo que es la volatilidad, que es el 0.5%, si recuerdo bien. Entonces, no he visto, como le digo, los datos no están tan actualizados como uno quisiera, para ver si efectivamente ya el botón de emergencia se activó o no se activó, para decirlo en esos términos, o la regla de intervención en el mercado, ya sea comprando o vendiendo, se debe activar. Me imagino que en el momento adecuado el Banco Central pues lo va a hacer, porque de nuevo ya está definido esa regla del juego, y pues dada la institucionalidad pues no la pueden obviar, o sea, sí o sí lo tengan que hacer. Yo intuyo también que otro de los elementos que puede estar afectando, aparte del desequilibrio comercial que tenemos, es el hecho de eso que se llamamos en economía las expectativas que se retroalimentan. Recordemos que en la medida que ha ido subiendo, pues empieza a generar, como ya decía anteriormente, nerviosismo. Entonces algunos se anticipan y dicen, no, es mejor comprar dólares para protegerse. Recordemos también que la Reserva Federal está en una tendencia de aumentar las tasas de interés muy drásticamente para frenar la inflación, y lo ha manifestado explícitamente. Entonces algunos pues pueden estar apostando, como sucede en los mercados bursátiles, ¿verdad? Que va a haber una depreciación, y entonces ellos pues dicen, bueno, mejor compro ahorita que esté barato o antes de que suba más, para poderme ver favorecido, o para no tener que pagar sobrecostos cuando llegue el momento que tenga que utilizar los dólares. Entonces eso, quiera que no, va retroalimentando, y los inversionistas pueden querer hacer un cambio de sus inversiones de portafolio, como se le llama, de decir, bueno, entonces si las tasas en el mercado exterior van a aumentar, creo que es el momento de cambiar la composición de tasas locales a tasas internacionales, y por ahí podría estar también aumentando un poco más la demanda. Como ya mencionábamos con el colega Núñez, no es todavía el tiempo tan prudente como para decir que esto va a ser sostenible, no, va a haber que esperar otras semanas. Por de pronto hay, como bien lo señalaba, mucha incertidumbre en el mercado, y creo que vamos a tener que irnos a acostumbrar a lidiar con esta situación en los próximos meses, con incertidumbre y esos altibajos que se van a estar dando, no solamente en estas variables, sino también en otro tipo de variables económicas. Ese sería mi comentario al respecto.
Licenciado Núñez, y hablar quizás también para que pues la audiencia, el ciudadano a pie nos entienda, digamos, qué relevancia tiene el tipo de cambio en una economía, sobre todo pues para entender un poco más a profundidad pues los impactos y efectos que esto pueda llegar a tener en la economía guatemalteca. Sí, el tipo de cambio finalmente nos define una tasa de intercambio de los bienes nacionales respecto a los bienes que se importan. O también se puede ver como el precio que le pagan al exportador nacional por sus productos. Es importante porque un tipo de cambio que se eleva significa que los productos nacionales adquieren mayor competitividad y se encarecen las importaciones. Cuando ocurre lo contrario, pues los flujos son a la inversa. Yo creo que lo que decía el licenciado Díaz es muy cierto. Estamos viendo momentos muy complicados en términos de incertidumbre. En los mercados financieros, las expectativas son muy importantes y la gente puede generar esos fenómenos que él decía, de profecías autocumplidas, donde la gente, movida por el nerviosismo, empieza a tomar ciertas decisiones que una vez que van ejerciéndose en el mercado, van contagiando a otros actores económicos. Eh, es cierto, también estamos viviendo movimientos de tipo de tasa de interés en economías relevantes, sobre todo la norteamericana. Y yo lo que diría es que a medida que avancen las próximas semanas, y es algo que ya hemos comentado en otra ocasión, a medida que el invierno se acerque y se recrudezca, la situación de Rusia respecto a Europa y Ucrania va a cobrar mayor relevancia. Hace algunos meses comentamos, cuando parecía que Rusia estaba agazapada, comentábamos que había que esperar la llegada de fin de año. Como se esperaba, Europa no ha logrado ser autosuficiente en materia energética. Vladimir Putin está esperando el momento para apretar más a Europa, está amenazando. Eso está generando mucha inestabilidad en los mercados. Lo que está ocurriendo en términos de escenarios económicos son muy complicados de predecir y los escenarios son cada vez más amplios, más diversos. Por ahí alguien citaba hace unos días que estamos viviendo momentos de incertidumbre radical, recordando alguna frase que expresó el economista Keynes hace varias décadas, ¿no? Incertidumbre radical significa que tenemos escenarios extremos y tenemos una creciente dificultad para entender lo que podría ocurrir. Ahora bien, licenciado Díaz, digamos, en medio de todo esto, pues hay un poco de preocupación para quienes, digamos, tienen deudas en el sistema financiero en dólares, tarjetas de crédito en dólares, porque si es, o sea, si veníamos de un 7.77 a la venta, o quien requiere dólares, a un 8.10, 8.12, yo verifiqué todavía eso de las 5 de la tarde, y a la venta, al menos dos bancos ya lo tenían entre 12 y 8.15. Y pues bueno, ya cuando uno habla de cantidades grandes, esto se convierte pues en tener que sacar más quetzales para comprar dólares. ¿Cómo puede afectar esto a quienes realmente pues manejan tarjetas de crédito en dólares, tienen hipotecas en dólares, deudas en dólares? Sí, como usted bien menciona, efectivamente les afecta porque les encarece su crédito, pero creo que el efecto, en la medida que sea más permanente, es de preocuparse. Ahorita, pues, ese 4% suena un poco alarmante, pero no sabemos qué tan sostenido va a ser. Yo creo que podemos lidiar con un par de meses ahí viendo. Y si ya es más permanente, pues lo que la teoría financiera recomendaría en estos casos, pues hacer una reconversión de portafolio de nuevo, de deuda, ¿no? En este caso, decir, bueno, entonces, si ya mi diferencial de tasas de interés me dice que me sale más caro estar endeudado en moneda extranjera que en moneda nacional, pues me cambio a moneda nacional en mi endeudamiento, porque básicamente yo venía aprovechando la deuda más barata en dólares, porque obviamente las tasas de interés en dólares estaban mucho más bajas y han ido subiendo, que de hecho fue
consulta que me hizo un colega hace un par de meses y yo le dije, pues mire, aquí tiene que observar no solamente el tipo de cambio, sino también las tasas de interés y qué tanto van a ir subiendo, porque el efecto es doble. Entonces yo creería que ya sumados esos dos efectos, uno se sienta, hace esos números y dice, bueno, si ahorita estoy en una posición equivalente de que pago lo mismo si la tasa de interés fuera en dólares o en quetzales, pues no debo preocuparme. Ya cuando llegue el momento y si eso se mantiene de manera sostenida, de que voy a pagar más en dólares que en quetzales, pues hago la situación inversa, renegocio mi deuda y digo, no, mire, yo quiero cambiarme a quetzales porque obviamente quiero abaratar mi crédito o mi costo de financiamiento. No hay que olvidar también que este aumento, aunque sea temporal, pues va a favorecer, como todo, a un sector de la población, en este caso a las remesas, pues que les permite tener un ingreso un poco mayor y también a los exportadores que por años han padecido pues tipos de cambio que no les han favorecido en la competitividad y ahora pues van a poder tener alguna compensación. No sabemos cuánto se va a dar esto, porque como ya bien decía el licenciado Núñez, pues la incertidumbre es bastante alta. Estamos viendo ya que hay indicadores que apuntan hacia una recesión en Estados Unidos, Europa también. No sabemos qué tan prolongada o larga va a ser esa recesión o si se va a materializar o no. ¿Cómo va a impactar eso en nuestros productos de exportación? Entiéndase el azúcar, el café, el cardamomo, el banano, etcétera, etcétera. Entonces, son muchas las variables que hay en juego. Yo le sugeriría a las personas un poco de prudencia, no precipitarse, porque sí lo he visto más que todo en el pasado, en el caso del petróleo, que es una variable mucho más volátil, por eso digo, no estamos acostumbrados a lidiar con los movimientos de mercado. Y he visto en el pasado personas tratando de cubrirse con futuros y se quedan anclados con un precio alto y de pronto baja. Recordemos que hace unos meses el precio del petróleo estaba arribita de los $100 y hoy anda por 85, 88, si recuerdo bien el día de hoy. Y así se va moviendo. Entonces, lo peor que uno puede hacer es, como decimos en buen chapín, darle la vuelta a la tortilla, porque de pronto uno se puede quemar. Mejor ser prudente, esperar, ver cómo está la situación y a partir de ahí pues tomar decisiones de hacer reconversión de deuda o no en este caso o de portafolio de inversiones, cualquiera que sea la situación que tenga la persona o la empresa en particular. Licenciado Núñez, profundizando también un poco en, digamos, en las razones y en lo que dice el comunicado del retiro de esta moneda extranjera, digamos, podríamos analizar por qué autoridades podrían estar retirando una moneda extranjera, en este caso dólares de la economía, digamos, ¿podría existir una justificación o alguna justificación económica al respecto? Bueno, el licenciado Díaz ha comentado de manera muy clara que existen ciertas reglas bajo las cuales se da la intervención del Banco Central guatemalteco en el mercado cambiario. Entonces, yo no creo que puedan existir movimientos, intervenciones, más allá de lo que está permitido en la regulación establecida al respecto. Como señala el licenciado Díaz, habrá que esperar a que se publiquen datos más recientes para verificar efectivamente lo que ha ocurrido en los últimos días, particularmente la última semana, ¿no? Entonces, cualquier movimiento al margen de lo que está establecido en la regulación debería ser examinado y explicado. Ahora bien, licenciado Díaz, digamos, si esto lo ponemos en el contexto regional, digamos, pues la economía guatemalteca y el mundo hoy está interconectado, las finanzas, lo que ocurre del otro lado del mundo para repercutiendo de este lado, lo que ocurre en Estados Unidos sobre todo repercute en este lado. ¿Ve usted, hay ya preocupación de lo que pudiese pasar con la economía estadounidense en este 2023 que lo tenemos ya prácticamente a la vuelta de la esquina? ¿Cómo esto puede incidir en estos factores? Y sobre todo porque hay quienes pues ya están hablando y diciendo que pareciera que este tipo de cambio lo vamos a tener
al menos presente varios tiempos. No sé qué piensa usted, pero es lo que algunos están diciendo, porque era lo que le decía en la pregunta anterior. Otras veces vemos muy rápido la acción del Banco de Guatemala y el tipo de cambio se dispara, pero a los 3, 4 días sale el comunicado que han salido a intervenir con este tema, pero con esto pasamos de 7.80, 7.86, 7.90 el día de hoy, la referencia del Vanguard, y a la venta ya pasó la barrera de los 8. Sí, esto me hace recordar también cuando fue la crisis de la Unión Europea, ya hace más de 10 años. Yo me recuerdo, hay un colega también me dijo una vez, eh, lo mismo, estábamos alrededor de un 8.10 en ese entonces, y me dijo que hasta dónde podría llegar. Y yo le estimé que no creía que fueran a pasar de un 8.20, siendo honesto y sincero, llegó hasta un 8.40. Y como yo a veces digo, en el mundo financiero he aprendido que, como la física, todo lo que sube baja y todo lo que baja sube. Dio el punto de inflexión de 8.40 y bajó. Y después volvió a caer hasta un 7.30, 7.25, 7 algo. O sea, ese es el mercado, es la dinámica. Tiene esas volatilidades. Por eso digo, no estoy tan convencido de que esto vaya a ser sostenible. ¿Por qué? Recordemos que el Banco Central tiene alrededor de 20.000 millones de dólares de reservas, el colchón de la abuela, como decimos en buen chapín, de tal manera que tiene casi 20 meses acumulados de importaciones, de tal manera que no puede entrar ni un solo dólar por turismo, por inversión, por remesas, por lo que ustedes quieran, que el Banco Central tiene para cubrir 20 meses. Es como el ahorro ese que uno tiene cuando se queda sin empleo y uno puede pues, darse la comodidad de tener 20 meses sin tener ingresos. Entonces, no es como el caso de Argentina, por poner ese extremo, ¿no? De que pues ahí las reservas son escasas y ahí sí se nota esa alta volatilidad y el aumento sostenido. Entonces, en nuestro caso sí yo lo veo muy diferente. Yo no concibo, aun cuando se dé la recesión en Estados Unidos, que ahora también, como ya mencionó el licenciado Núñez, estamos viviendo épocas muy de incertidumbre radical. Hay recesión en Estados Unidos, pero el mercado laboral sigue estando sólido. Recordemos que hubo lo que se llamó la gran renuncia, personas que después del COVID replantearon toda su existencia y decidieron mejor hacer un retiro anticipado o bajar sus horas de trabajo, etc. Entonces, en el mercado laboral de Estados Unidos todavía es pujante. Nuestros compatriotas están ganando en algunos casos más de $20 la hora, porque hay esa demanda, esa necesidad de trabajadores, a pesar de que técnicamente ya está confirmado de que hubo 2 trimestres de contracción de la actividad económica y eso quiere decir que ya entró en recesión. La gran duda es qué tanto va a durar esta recesión, porque también la FED está consciente de que si bien tiene el mandato de corregir la inflación y llevar la meta de 2%, también tiene el doble objetivo de mantener niveles de empleo saludables, o sea, no le gusta tener tasas de desempleo tan altas. Entonces, de nuevo, creo que vamos a tener meses interesantes de coyuntura económica, y tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Licenciado Núñez, digamos, pareciera, ¿verdad?, que hay algunos países que incluso pues han fomentado la depreciación de su moneda, digamos. ¿Qué ventajas y desventajas puede también traer eso para la economía de un país, por ejemplo? Bueno, evidentemente cuando se deprecia la moneda se gana competitividad. Entonces, los sectores exportadores son los principales beneficiados cuando ocurren este tipo de deslizamientos monetarios. Pero yo creo que hay que pensar un poco en términos del marco institucional que tiene Guatemala, por un lado, con un banco central con una reputación bastante buena, generada durante varios años de esfuerzo, y también hay que ver hacia los indicadores macroeconómicos de la economía Guatemala. Yo coincido totalmente con el licenciado Díaz, no pareciera que podrían haber señales de que la situación de inestabilidad cambiaria pudiera prolongarse demasiado tiempo o pudiera agravarse. Guatemala tiene unos indicadores macroeconómicos, creo yo, bastante robustos a nivel de la región, y no creo,
Tampoco que el gobierno guatemalteco esté interesado en que algunos sectores económicos ganen competitividad a costa de generar un problema de carestía a través de importaciones en un momento tan delicado como el que se vive hoy. Yo creo que hay otras economías que tienen razones de más para preocuparse. La economía guatemalteca no la veo en esta circunstancia. Como bien dice el licenciado Díaz, ustedes tienen un buen colchón, el colchón de la abuela, que les permite capotear, les permitirá capotear los vaivenes que pueden venir en los próximos meses. Y yo creo que hay que tener mucha paciencia y hay que ser muy flexibles. En estos tiempos se vuelve muy difícil planear, es muy complicado planear porque los escenarios son de incertidumbre y son muy diversos. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas aquellas decisiones que nos resten flexibilidad, con todo aquello que nos implique tomar una decisión que no podamos cambiar en el tiempo. Decía el licenciado Díaz, cuando hay este tipo de movimientos se puede hacer actos de arbitraje, es decir, cambiar la composición de la cartera y buscar la obtención de algún tipo de beneficio económico a través de ello, ¿no? Refinanciar algún tipo de deuda, cambiar la denominación de la deuda, etcétera. Las empresas y las organizaciones que tengan esa capacidad van a tener mayor probabilidad de sortear este episodio de volatilidad de una mejor manera posible. Si las empresas o las personas toman compromisos inamovibles, inflexibles, sí puede ser que caigan en alguna situación de exposición al riesgo. Ahora bien, licenciado Díaz, digamos, hay otro factor, bueno, de todos los factores que hemos hablado que pueden incidir en los escenarios de los meses futuros, ya hablamos el tema pues de Estados Unidos, pero hay otra variable que no se puede dejar. Y es que 2023 entramos a un año electoral e históricamente los años electorales pues pareciera que la economía se queda a la expectativa de cuál será el relevo de autoridades, cómo va a estar el clima, el ambiente. Esto ha sido siempre un año electoral. ¿Cómo ve usted el escenario Guatemala 2023, año electoral, con el tema económico financiero sumado a los elementos externos que no los podemos obviar, pues? Claro, yo creería que debiera uno de preocuparse más por los elementos externos que por el ciclo político electoral, porque realmente el ciclo político electoral pues no tiende a tener un impacto muy significativo y eso está visto estadísticamente. Tal vez lo favorece un poco, que dinamiza la inversión o el gasto de gobierno, pero los agentes económicos per se privados no es que se retraigan de la inversión, el consumidor no es que su confianza se decaiga y decida pues ya no voy a consumir, no voy a gastar por el temor de cambio de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Sino que la economía sigue con su inercia y el ruido político realmente no le afecta. Y eso uno lo puede ver también, por ejemplo, en el caso del diferencial de tasas de interés de los bonos soberanos, que no se dispara, a menos de que haya algo extraordinario, como pasa en otros países a veces, que los agentes económicos se ponen nerviosos porque el candidato que va punteando las encuestas no es un candidato muy bien visto por el mercado o tiene sus temores respecto a él, entonces la prima de riesgo país, como se le conoce, pues se sube un poco, pero en el caso de Guatemala no lo hemos visto, entonces yo creería que sí, tal vez los fundamentos económicos son más fuertes que los fundamentos políticos, y en ese sentido también agregaría que sí se me hace un poco difícil que el Banco Central esté promoviendo o vaya a seguir promoviendo, si así lo está haciendo, pero no lo creo, una depreciación de manera artificial, porque recordemos que también eso le afecta a la inflación. Nuestra inflación importada es bastante fuerte y obviamente ya la tenemos con todo lo que hemos hablado de la crisis de los contenedores, el alza del precio de los alimentos, del petróleo, etcétera. Una inflación ya cercana a un 10%, muy lejos de la meta de máxima del 5%, casi el doble. Entonces no creería yo que eso sea una razón. Más bien pensaría que el Banco Central va a seguir haciendo los esfuerzos por combatir las presiones inflacionarias y dejar que el tipo de cambio pues, se siga
con sus movimientos según las condiciones de mercado, entiéndase oferta y demanda. Y de nuevo, insisto, creo que no estamos acostumbrados. Y le pongo un ejemplo muy concreto. Yo hace algunos días vi que la paridad del dólar con el euro, entonces dije, bueno, este es mi momento de comprar, por si uno quiere viajar a Europa, comprar euros baratos, porque después puede ser que estén muy caros. Y ya esa paridad había bajado hasta 98 centavos de dólar por un euro, ya no había, o sea, en otras palabras, había perdido 2 centavos de dólar por cada euro, pero yo no lo había comprado para especular, sino simplemente para tener ahí guardado, pues si sea la oportunidad de viajar. Y esto es algo que no estamos acostumbrados. Si los mercados son así, si usted mira hoy, ya la paridad euro-dólar se volvió a recuperar, casi están otra vez al 1 por 1, 99.7, algo así, por 3 décimas no están a la par. Y quién sabe, conforme sigue evolucionando, pues puede ser que de nuevo el euro cueste un poco más de $1 y se vuelva a encarecer ahí los viajes a Europa, lo que sea. Entonces, yo sí daría la recomendación a los agentes económicos, entiéndanse, a los empresarios, los consumidores, que nos vayamos habituando a programar, planificar, actuar en estas condiciones de incertidumbre, porque ese es el mundo que nos viene. Ya el mundo estable, que nos gusta oír, que nos admiran por tener estabilidad macroeconómica, está bien, pero el mundo económico de aquí para adelante, post-COVID, no va a ser nada estable, va a ser un mundo bastante cambiante y mucho más rápido de lo que era antes. Licenciado Núñez, y siempre es importante hablarlo en un momento, bueno, en momentos de tanta incertidumbre, en un mundo tan cambiante como lo estaba diciendo el licenciado Díaz, digamos, ¿cuáles son las recomendaciones para los ciudadanos en estos momentos, pues, de tanta incertidumbre para ver de qué forma, pues, poder mitigar todos estos efectos que se están viendo en la economía guatemalteca? Sí, Marinés, para el ciudadano de a pie, De a pie. yo diría, y siempre lo he comentado, ¿no? Hay que ser muy cautos, elaborar un plan presupuestal familiar. Hay que tener muy bien controlado el presupuesto, priorizar el gasto, eh, ser moderados, sobre todo ahora que vienen las fiestas de fin de año. Ser moderados, pero tampoco castigarse, ¿no? O sea, hay que disfrutar las fiestas, hay que pasarla bien, pero de una manera responsable. Yo creo que hay que tener mucho cuidado con los compromisos de largo plazo rígidos, es decir, decisiones de endeudamiento, por ejemplo, para un automóvil, para una casa. Siempre es importante adquirir ese tipo de bienes, pero en estas condiciones hay que tener mucho cuidado eh, con la forma como se realiza ello, porque pues dada esta inestabilidad podría uno incurrir en compras en un mal momento, ¿no? Y adquirir compromisos gravosos durante un buen tiempo, ¿no? Entonces yo diría hay que hacer un plan familiar, hay que examinar de una manera realista cuáles son nuestras perspectivas de ingreso, hacer una identificación de cuáles son nuestros gastos, una priorización de los mismos, eh, pasar bien las fiestas, pero de una manera responsable, sin tomar decisiones de endeudamiento abruptas, injustificadas, que pudieran complicarnos la vida. Y bueno, ese consejo iría también para las empresas, es realmente lo mismo, ¿no? Buscar la disciplina, el control del gasto y sobre todo hay que esperar posibles situaciones adversas que pudieran ocurrir muy rápidamente. Entonces hay que tratar de que no nos agarre mal parado un cambio de ese tipo, ¿no? Y pues bueno, la misma pregunta para usted, licenciado Díaz, en cuanto pues a un consejo para los televidentes con las perspectivas económicas y con los escenarios que hemos tratado acá y partiendo de la premisa que ya pues ambos han dejado ver, ¿no? O sea, uno puede ver escenarios, puede medio ver por dónde va la cosa, pero tal y como decían ustedes, después del 2020 cualquier cosa puede pasar y pues no hay nada certero, ¿no? Exactamente, yo coincido con el licenciado Núñez y yo creo que los agentes económicos, entiéndanse las empresas y los consumidores, tal vez lo mejor que pueden hacer es estar informados.
Y en la medida que estén informados, van a entender mejor y van a reducir esa incertidumbre. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces, pues, y ahí voy a hacer una autocrítica. Quienes hacemos comentarios, pues a veces pecamos del by the book, como dice mi colega. Y digo esto con conocimiento de causa. Por ejemplo, la tasa líder ya empezó a subir, pero si uno mira la tasa de mercado, no refleja todavía ese aumento, ¿no? En la economía siempre hay rezagos, tenemos exceso de liquidez. Yo no sé si se va a reflejar ese aumento en la tasa de interés o no. Lo cierto es que después de 3 meses no se ve un incremento en la tasa activa o la tasa de los préstamos, con excepción del de consumo, que sí ha subido un poco, pero digamos para vivienda, otros no. Entonces lo mejor que uno puede hacer es estar informado, tener cautela, tener prudencia, como dice el licenciado Núñez, y pues conocer, comprender esos fenómenos y no, en este mundo de los fake news, las noticias falsas y los comentarios que abundan por todos lados de expertos o pseudoexpertos y todo lo demás, pues tener esa rigurosidad de saber quién realmente está diciendo algo que es valedero y quién simplemente está lanzando una pelota al aire sin conocimiento de causa. Y en esa medida, pues el consumidor va a poder tomar sus mejores decisiones, ¿no? Y siempre con cautela, porque como le digo, no sabemos exactamente pues, los tiempos que nos vienen, no estábamos preparados hace 2 años para lo que se nos venía y pues el mundo ha cambiado, y eso sí nos ha quedado ya bastante claro. Bueno, pues muchas gracias al licenciado Javier Núñez y al licenciado Guillermo Díaz por haber estado esta noche con nosotros hablando de esta coyuntura en cuanto al tipo de cambio en Guatemala del quetzal frente al dólar. Gracias, feliz noche. Feliz noche. Mucho gusto, feliz noche. Muchas gracias. Por la invitación. Hasta luego. Hasta pronto. Pues bueno, yo me quedo con las recomendaciones de estos 2 expertos. Hay que ser cautos, precaución, ¿verdad? Y sobre todo, pues en la medida que se pueda, Exacto. tener un pequeño ahorro. Así es, Mario, de acuerdo con esas recomendaciones, ¿verdad? Tampoco volvernos rígidos, como ya lo mencionaba. Claro, no castigarse. No castigarse, vienen las fiestas también, pero sí, pues ser muy precavidos en las decisiones financieras, económicas que se dan hasta el punto. Y sobre todo porque hay que tomar en cuenta también que pues siempre hay imprevistos, ¿no? Así es. Alguna enfermedad, pues por supuesto nadie lo quiere, algún accidente, Los así que hay carros. que tener siempre, en la medida que se pueda, un pequeño ahorro para algún imprevisto, alguna situación de la que no tenemos control. Ya nos explicaron y pues creo que ya todos lo entendimos. Después de 2020 puede pasar cualquier cosa. Exacto, estamos ahorita en días pues que son de incertidumbre, ¿no? Habrá que ver y tomar las decisiones con mucha precaución. Por supuesto. Bueno, nosotros nos vamos. Tengan una excelente noche. Feliz noche.